precioso amor. Señor, gracias por esas cuerdas de amor que has extendido, Señor, sobre nosotros. Gracias, Padre, porque esas cuerdas son irrompibles, precioso Dios. Señor amado, que cada día tus lazos sobre nosotros se hagan más fuertes para hacernos un pueblo más apegado a tu corazón. Un pueblo que cada día, Señor, está recibiendo de tu amor. Y con lo que ha recibido de parte tuya te está amando y está correspondiendo a ese amor tan maravilloso que tú has expresado allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias esta mañana por el privilegio, Dios, de venir a tu casa, de poder ser obedientes a tu mandato, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca, Señor. Más cuando vemos que cada día, Señor, todo anuncia que pronto regresarás por tu amada, Señor. Gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, y gracias en esta mañana porque nos permites honrarte con nuestro dar, tomar de lo que tú nos has dado, de lo recibido de tu mano, Señor, para traer, para ofrecerte, para poner en tus manos, para expresar nuestra gratitud, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres el que nos da todas las cosas, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que aprenda a honrarte con su economía, un pueblo, bendito Dios, que no solamente con sus labios reconozca que tú eres su Señor, sino que aún con nuestras acciones podamos evidenciar que tú eres el Dios que nos sustenta y el Dios que sostiene toda nuestra vida y todo nuestro caminar. Señor, gracias por tu bendito amor en esta mañana, y gracias por tu bendita misericordia, que es la que mueve nuestros corazones y la que nos va edificando como casa espiritual, y la que nos va edificando, bendito Dios de los cielos, en tu santo temor, y la que nos va plantando en tu palabra, Señor amado, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Gracias por cada dador alegre, gracias por cada personita, Señor, que en su corazón, Padre, ha ido creciendo en su generosidad para contigo. Y ayúdanos a todo este pueblo, Señor, a tener corazones generosos para contigo, como lo expresó David, porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por sustentarnos, gracias por abrir nuestro corazón, y gracias por las cosas que en esta mañana vas a plantar en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre bendito, puro y santo de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Gracias. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta mañana. Qué bueno poder estar acá juntos en las preciosas manitos del Señor, perseverando y pudiéndonos reunir en pos del Señor, con el anhelo de que Él hable a nuestro corazón y ministre cada una de nuestras vidas. Amén. Un gran enemigo que tiene el ser humano por causa de la muerte espiritual que hay dentro de su corazón es devolver las cosas gloriosas de Dios, volverlas comunes, ¿cierto? Volver algo que es extraordinario, volverlo algo corriente dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Y eso hace que todo lo que Dios desea plantar en nuestras vidas no vaya en la dirección correcta. Dios no está buscando gente que se llene de religión, de hábitos y costumbres religiosas. Dios está buscando gente que se llene de la vida de su Hijo. Porque cuando el Señor va a examinar nuestros corazones, no va a examinar quiénes somos nosotros, sino quién es Jesucristo en nuestro corazón y qué tanto pesa Él dentro de nuestras vidas. Arranquemos por favor por Mateo
capítulo número 15, Mateo, capítulo número 15, versículo número 8 y 9. Donde el Señor nuevamente habla de la superficialidad que nosotros podemos tomar de las cosas de Dios, cómo las podemos tomar con superficialidad, de tal manera que eso glorioso de Dios lo volvemos algo muy corriente en nuestro caminar. Dice, este pueblo, 15:8 de Mateo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces, en todo este capítulo el Señor viene hablando de cómo los fariseos y los escribas y los religiosos de la época tenían un disgusto en su corazón. Y este disgusto era por una tradición que ellos tenían, y era de que antes de que tomaran los alimentos se lavaran las manos. Y ellos ven cómo los discípulos no son cuidadosos con este asunto y están disgustados de cómo ellos están quebrantando una ley, están quebrantando un mandamiento o están quebrantando una tradición que ellos tenían, y con esto están trayendo a su pensamiento o en su parecer una deshonra. Pero el Señor los mira y les dice, ustedes siempre están convirtiendo todo lo hermoso de Dios en algo tan corriente, ¿cierto? Fíjese cómo uno mira, aún como la Biblia describe, cómo el ser humano puede volver una obra tan gloriosa como la de la cruz, como la muerte del Señor en la cruz del Calvario, en algo tan corriente como simplemente salir a hacer un desfile y poner sobre sus hombros personas o figuras de personas que, como dice la palabra, los ídolos no tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen pies y no caminan, tienen que ser llevados es por otras personas, y volvemos algo glorioso, algo común, y nos perdemos de la vida que ello tiene. De esa misma manera, nosotros podemos empezar a convertir la vida cristiana en un mundo de reglas y de simples instrucciones, donde podemos tener pensamientos correctos acerca de la palabra, pero no tener vida espiritual dentro de nosotros. En este tiempo uno ve que las personas tienen mucho conocimiento bíblico, pero muy poco conocimiento de Dios. Conocen mucho lo que dice la palabra, pero no se conoce al Señor. ¿Y en qué se evidencia este asunto? En que esa persona que tiene tanta palabra, cuando uno hace una lectura de su vida no se ve como alineada con el Señor, no se ve como siendo una expresión de lo que Dios está buscando y de lo que Dios está deseando. Dios está buscando, y lo estudiábamos en el ayuno el jueves pasado, Dios lo que desea con nosotros es una relación extraordinaria, fuera de lo común, una relación espectacular. Es lo que Dios espera tener con nosotros. No espera tener una relación común y corriente, sino la más gloriosa de las relaciones. Y dice aquí el Señor mismo que todo lo vuelven como mandamientos de ¿qué? De hombres. Enseñanzas y mandamientos de hombres, donde aprendemos muchas cosas de lo que hay que hacer, pero no las ponemos en práctica en nuestra vida. Vaya conmigo entonces, teniendo este pensamiento, a Romanos, por favor, capítulo número 13, que hoy podemos, si el Señor así nos da la gracia, entender un poco más acerca de lo que el Señor desea plantar e instalar dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. 13:11 del libro de Romanos. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos
del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? Y aquí no es que esté diciendo que las personas a las que le está hablando no han encontrado la salvación de Dios, sino que cuando se completa la salvación nuestra, cuando nos encontremos con Él, ahí se completa. Cuando el Señor termine de redimir estos cuerpos inclinados al pecado y nos revista de un cuerpo glorioso para estar junto a Él, ¿cierto? Entonces, cada día está más cerca de que se complete todo eso que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero dice el Señor que es necesario que primero conozcamos el tiempo y entendamos que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos que Dios anunció de antemano por muchas palabras, por muchas señales, por muchas indicaciones. Nos dejan ver que estamos viviendo los tiempos postreros. La abundancia de la maldad, cómo crece todos los días, es una evidencia de cómo la descomposición es una evidencia de la muerte. Cuando un cuerpo se muere y inmediatamente la muerte lo toque, ¿qué empieza en ese cuerpo? Un proceso de descomposición. Entonces, ¿cómo vemos que está la sociedad cada día? Que cada día la muerte es más evidente porque cada día hay una mayor descomposición en el mundo. Entonces dice acá, y esto conociendo el tiempo, y conociendo el tiempo de que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Y el Señor habla de una condición que hay dentro del corazón y dentro de la vida del ser humano. El sueño, ¿ustedes no han visto que una persona entre más duerme, más sueño le da y más pereza le da todo, ¿cierto? Pero el Señor compara a una actitud que hay en el corazón, una actitud de displicencia, de no tomar lo suficientemente en serio las cosas del Señor, de no tener de verdad un compromiso serio con el Señor. El Señor dice, es hora de salir de esa ¿qué? De esa condición, de levantarse de ese adormecimiento, de estar ahí apagados, de estar ahí simplemente acostumbrados a tener una relación con una iglesia, pero no a tener una relación con el Señor. Porque una relación con una iglesia no cambia mi vida. Lo que cambia mi vida es una relación ¿con quién? Con el Señor. Que cuando me relaciono con Dios, Dios pone en mí la necesidad de que yo sea parte de su iglesia. Amén. Pero el que empieza toda esa relación y toda esa transformación es el Señor dentro de mi vida. De que es hora de levantarnos del sueño, porque Él empieza a hablar de algo que no podemos perder de vista y que tiene que ir afirmando nuestro caminar en el Señor. Que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice el verso 12, la noche está avanzada. Cuando más oscuro se está poniendo la noche es porque se acerca el ¿qué? El amanecer. Entre más tinieblas vemos que van aumentando en el mundo, más cerca está la aparición, porque el amanecer nuestro es Jesucristo. Ese va a ser el amanecer nuestro. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice pues la palabra, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino en el verso 14, dice una cosa hermosísima, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de ¿quién? Y no proveáis para los deseos de la carne. Y todo este despertar es llevando a la iglesia a una necesidad que la iglesia tiene, y es vestirse ¿de quién? De Cristo. Pero vamos a mirar un poco a través de la palabra qué es vestirse de Cristo, porque a veces nosotros escuchamos la palabra vestirse y pensamos que es como cuando yo tengo un vestido sucio y voy y me lo quito y voy y escojo en el armario un vestido nuevo y yo tomo la decisión de qué me voy a poner, cuál es la camisa, con qué pantalón, con qué zapatos,
los voy a combinar. Y convierto algo glorioso con esa manera de pensar en algo común y corriente. Porque muchas veces yo quiero sencillamente tomar los consejos de Dios y tratar de ponerlos en práctica, pero poniendo toda mi capacidad y no descansando en el poder de Dios, que es el que hace todas las cosas. Dice acá que el deseo del Señor es que seamos vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Seamos vestidos de su vida, de su presencia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4, versículo número 24. ¿Cómo es la vestidura de una persona que está vestida de Cristo? ¿Cierto? Peluqueadito, bien presentado. Cuando los hijos míos eran pequeños, ellos consideraban que este vestido así de corbata, ese era el uniforme de pastor, ¿cierto? Un día, cuando estaban pequeñitos, les dije que íbamos para la iglesia y uno de los niños me dijo: papi, pero no te vas a poner el uniforme, ¿cierto? Ese día entendí que ellos veían que vestirse de corbata era como el uniforme del pastor, o sea que cuando uno se vestía de corbata se vestía de pastor, ¿cierto? Y a veces nos vestimos los domingos como para venir a la iglesia, ¿cierto? Pero el resto de la semana, la forma en cómo vivimos, no pareciese que estuviera en conexión ¿con quién? Con el Señor. Dice aquí Efesios capítulo número 4, en el versículo número 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según en la justicia y en la santidad de la verdad. Y este vestido tiene que ver con lo nuevo que Dios quiere hacer ¿en quién? En nosotros. Para entenderlo un poquito, vayamos entonces al comienzo, a Génesis, por favor. Vaya conmigo allí a Génesis y arrancamos por allí a desarrollar un poco más este tema. Génesis, capítulo número 3, en el versículo número 7. Génesis, capítulo número 3, versículo 7. Cuando uno lee la historia de la creación, uno empieza a darse cuenta cómo todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, y cómo todo lo que Dios hizo, lo hizo para que lo expresara Él. Y todo lo hizo para que estuviese sujeto a Él. Y cuando Dios hace al hombre, le da un diseño especial al hombre sobre todo lo que Él ha creado. Alguna vez Dios nos permitió explicar un poco por qué el Señor allá en Génesis narra cómo fue que Dios hizo al hombre de la mujer. Y dice que Dios hizo caer en profundo sueño al varón y después abrió una de sus costillas, y de lo que sacó del hombre hizo ¿a quién? Hizo a la mujer. De manera que cuando el hombre despertó y vio a la mujer, vio que ella era similar, la vio a ella como a él, ¿qué? Como a él mismo, de tal manera que él expresó: ella es carne de mi carne, es hueso de ¿qué? Es hueso de mis huesos. Y lo expresó de esa manera y dijo: será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, antes de eso todos los animales habían pasado enfrente de él, y dice que no se había hallado ¿qué? Ayuda idónea para él. O sea, no se había hallado con quien el hombre se relacionara íntimamente, ¿cierto? Porque la relación más íntima que Dios ha establecido es la relación a través del vínculo matrimonial. Es la relación más profunda, más íntima que Dios ha establecido. Aún está por encima de la relación padres e hijos, hijos y padres y familiares. Es la relación más profunda. Es más, la Biblia ya en Efesios compara el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia. Y no es una relación cualquiera, es una relación muy profunda. Y toda esa historia uno se preguntaría: bueno, ¿para qué el Señor dejó narrado ahí que hizo caer en profundo sueño a Adán, que sacó un pedazo de Adán
y de Adán formó a la mujer. ¿Qué propósito Dios tenía con esto? Y era que con la forma en que Dios hizo a la mujer, sacándola del hombre, Dios quería enseñarnos porque el hombre puede tener una relación íntima con el Señor. Porque así como la mujer salió del varón y fue hecha con una parte del varón, así el ser humano fue hecho con una parte de Dios mismo. Cuando Dios hizo al varón, tomó una parte de su propio corazón para hacernos a cada uno de nosotros, para formar cada una de ¿qué? Cada una de nuestras vidas. Porque ningún ser puede relacionarse tan íntimamente con Dios como el ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano salió de el Señor. Y empieza uno a darse cuenta que esa historia que dejó Dios ahí es una historia extraordinaria, que nosotros podemos relacionarnos íntimamente con Dios porque de Dios hemos salido, porque hemos sido hechos por la mano del Señor. Entonces dice allí en el versículo número 7, el Señor le había hecho una advertencia a Adán y a Eva respecto a que podían comer de todo, pero había un árbol que el Señor les había dicho: de ese no podrán comer, de ese no tomarán, ¿cierto? Era la indicación del Señor. Vemos toda la historia del engaño, como la mujer finalmente tomó del fruto, y dice en el verso 7 que cuando ellos comieron del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿cierto? Entraron a una realidad que ellos no habían experimentado. Y conocieron que estaban como desnudos, ¿cierto? Desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Y se hicieron delantales. ¿Qué empezamos entonces a ver aquí de una manera especial? ¿Qué ocurrió allí? Que lo que afectó la vida de ellos antes estaban vestidos espiritualmente, pero lo que hicieron cuando desobedecieron a Dios es que perdieron su vestidura espiritual. Por eso ahora se hallaban ¿qué? Desnudos. O sea, la desnudez física evidenciaba era la desnudez espiritual que ahora ellos tenían dentro de sus cuerpos. Ahora mire que ellos dicen que ¿cuánto tiempo llevaban ellos en esa condición? Y no se habían avergonzado. Pero ahora por causa del pecado había venido algo sobre ellos. Había venido vergüenza. De tal manera que por causa de ellos quisieron esconderse detrás de ¿quién? De algo. Y dice que cuando se vieron desnudos, cosieron hojas. ¿Sí o no? Yo no sé qué tan fino puede hacer un vestido de hojas, ¿cierto? Y no sé qué tan fácil. Dice que hicieron fue tapas. Ahí dice, se hicieron fue delantales. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron, se taparon, y dice en el verso número 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de ¿quién? Del Señor, entre los árboles del huerto. ¿Qué había empezado a cubrir sus vidas? Vergüenza. Que había empezado a cubrir sus vidas, culpa, y ya ellos no sentían esa libertad para poder acercarse ¿a quién? Al Señor. Mire que el que salió a buscarlos ahí en el huerto fue el Señor. Se paseó y empezó ¿a qué? A llamarlos. Verso 9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabía el Señor dónde estaba? Sí. ¿Conocía el Señor qué habían hecho? ¿Sabía el Señor absolutamente todo? Pero el hombre había empezado ¿era qué? A esconderse de la presencia de Dios. ¿Qué se había perdido en el ser humano? Esa capacidad de relacionarse con el Señor, esa capacidad de relacionarse con Dios. Eso era lo que había acontecido en él, porque ciertamente seguía vivo, como hay muchas personas vivas hoy sobre la faz de la tierra, pero ya no tenía vida espiritual dentro de ¿quién? Dentro de él. Y por esta causa se estaba escondiendo ¿de quién? Se estaban escondiendo de el Señor. Miren lo que dice el Salmo 139, acompáñenme allí. Salmo 139. El Salmo 139
versículo número 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿cierto? ¿Qué perdió el ser humano en el huerto del Edén cuando desobedeció al Señor? Perdió conciencia de Dios, de tal manera que él ya perdió esa noción de que Dios estaba presente en todo lugar y que no había lugar donde el ser humano se pudiera esconder de Dios, de la mirada de Dios, de la presencia de Dios, y empezó a esconderse detrás de un árbol pensando que ese árbol podía esconderlo de la mirada de ¿quién? De la mirada del Señor. Lo que se perdió en el hombre fue la capacidad de percibir a Dios. Y al perder la capacidad, mire que es que en el huerto del Edén, la fuente del bien y del mal para el ser humano era Dios. Para ellos, en el huerto del Edén, antes de desobedecer a Dios, para ellos era bueno lo que Dios dijera que era bueno, y para ellos era malo lo que Dios dijera que era malo. No había otra fuente. Pero cuando desobedece al Señor, ya el hombre empieza a tener otra fuente para poder decir que era bueno y que era malo, una fuente aparte de Dios. Por eso el Señor, cuando se acerca a ellos, les pregunta: ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Han aprendido algo nuevo? Y eso no lo han aprendido ¿de quién? De mí. No lo han aprendido de mí. Y eso que aprendieron fuera de Dios, ¿cuánto distorsionó la vida de estas personitas? ¿Cuánto distorsionó la vida del hombre el que dejaran de aprender de Dios? Porque el hombre empezó a construir conforme a su propio pensamiento, conforme a su propio deseo, y empezó a tratar de hacer su propia forma de vida, de manera que quiso agradar a Dios conforme a sus propios medios y a sus propias condiciones. Pero pase ahí adelantico al verso 21 del capítulo número 3. Verso 21 del capítulo número 3. Dice, ¿cómo? Génesis, estamos ahí en Génesis. Génesis, capítulo número 3, versículo número 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió, ¿cierto? Y aquí empezamos a ir entendiendo cuál es el propósito de Dios cuando dice vestidos del Señor Jesucristo. Dice que Adán y Eva se hicieron unas hojas para taparse, pero el Señor tuvo que haber sacrificado un animal. La Biblia no especifica qué tipo de animal sacrificó el Señor para poder tener las pieles con que ahora los iba a vestir. Lo único cierto es que ese sacrificio era una figura de lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario para poder el Señor traer vida nueva a nosotros. Pero aquí empezamos a darnos cuenta de algo, que no es el hombre el que se puede vestir a sí mismo de Dios. Solo Dios puede vestir al hombre de él mismo. Ellos se hicieron sus vestidos, ¿y qué les dijo Dios respecto a sus hojas? ¿Qué les dijo Dios respecto a eso? Que esa no era lo que él estaba buscando. Por eso los tuvo que volver a desnudar para volverlos ¿a qué? A vestir. Pero ya no era el vestido que el hombre se puso a sí mismo, sino el vestido que Dios ¿qué? Que Dios le puso. Y aquí el Señor ya nos va empezando a permitir entender, porque a veces creemos que vestirse del Señor Jesucristo es coger un conjunto de reglas
y empezar a seguirle, ¿sí o no? Si el Señor dice que no diga groserías, entonces yo no digo groserías. Si el Señor dice que voy a ir a una iglesia, entonces yo voy a una iglesia. Si el Señor dice que yo voy a tener una Biblia, entonces voy a tener una Biblia. Y empiezo a seguir un conjunto de reglas, pero la pregunta, ¿es eso estar vestido de Cristo? No. Porque los escribas y los fariseos de la época de Jesús estaban vestidos de todas las cosas que indicaban la Biblia. Es más, sus vestiduras las hacían conforme a las instrucciones bíblicas. Los ritos las hacían conforme a las instrucciones bíblicas. Pero después de cumplir todos esos ritos y después de hacer todas esas cosas, encontró que el Señor decía que ellos de labios lo honraban, pero su corazón no estaba con Él. Él decía que ellos decían cosas correctas, pero que no viviera la gente como ellos vivían. O sea, que se notaba en ellos una ausencia de la vida de ¿quién? De la vida de Dios. Porque el único que podía colocar esa vida en ellos era Dios mismo, nadie más. Como lo hizo acá, fue el Señor el que tomó al hombre y a la mujer y los vistió. De esa misma manera, en el Nuevo Testamento, el ser revestidos de Cristo no es algo que uno se hace a sí mismo, no es algo que yo mismo me pongo, es algo que solamente Dios mismo puede ir colocando dentro de mi vida. Porque si yo vengo aún al Señor con el pensamiento de que yo soy el que cambio, de que yo soy el que soy diferente, a los pocos días me voy a estrellar, porque ahí empiezo a vestirme, ¿son de qué? De hojas. ¿Cuánto dura un vestido de hojas? No. Dura nada. Lo que dura el clima. Dura nada, poquitico. Pero ¿cuánto puede durar un vestido hecho de pieles? Dura muchísimo. Y la palabra de Dios nos deja ver que lo que hace el hombre dura muy poco. ¿Cuántos cambios hemos pensado nosotros hacer en nuestra voluntad? Nos duraron unos poquitos días y esas vestiduras que nos quisimos poner muy rápido se deterioraron. Pero cuando vemos que lo que está pasando en mi vida, los cambios de mi vida son producidos por Dios mismo, los cambios que Dios mismo produce en mí son cambios permanentes, cambios que van a durar. Ese propósito de que Dios mismo nos vista, ¿qué había perdido el hombre cuando desobedeció a Dios? Perdió el diseño original de Dios. En Génesis 1:26 dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a ¿qué? Y conforme a su semejanza. ¿Qué se perdió en el hombre cuando desobedece a Dios? Se desfiguró la imagen y la semejanza ¿de quién? Del Señor. Y el único que puede restaurar esa imagen y esa semejanza en nosotros es Dios mismo. Volvernos a colocar en el estado original que Él planeó para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Vayan conmigo entonces a Colosenses, por favor, aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, vestirme de Jesús o vestirme de la nueva vida no es algo que hace el hombre, es algo que hace Dios en nuestro corazón. Y dice Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 10, dice, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestíos del nuevo hombre. Espero que lo encuentren ahí. Colosenses capítulo número 3, versículo 10. Y dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. O sea, ese nuevo hombre, ¿quién lo crea? Dios. Dios mismo, ¿cierto? ¿Quién vistió a Adán y a Eva nuevamente allá? Dios mismo. ¿Qué se había perdido? La imagen y la semejanza del Señor. Así dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa se va renovando? Que Dios va haciendo un proceso en nuestras vidas. Y un proceso para ir instalando de la vida de Él en nosotros
para ir volviendo la imagen original de Él en nosotros y para ir haciendo morir ese viejo hombre. No soy yo el que lo hace, ¿es quién? Dios. Es Dios el que lo hace. Miremos una cita compañera para por favor. En 2 de Corintios, en el capítulo número 3, versículo número 18. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo número 18. Dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? ¿Sí o no? O sea, ¿cómo es transformada una persona? De acuerdo a este versículo, esa persona es transformada mirando al Señor. Es la única forma de que esa persona sea transformada, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen. Una persona es transformada a la imagen del Señor no con cuánto se propone cambiar, sino con cuánto esa persona está mirando a quién. Entre más una persona mira al Señor, más esa imagen del Señor se va instalando en quién. En Él, ¿cierto? Entonces fíjese que ya no es un conjunto de reglas de cómo tiene que caminar, de cómo tiene que hacer, de cómo tiene que obrar, sino que es una relación personal con el Señor. ¿Dónde es donde la iglesia es más frágil? Es en su relación con el Señor. A la iglesia nos gusta todo lo que sea actividades, todo lo que sea entretención, todo lo que ocupe nuestro tiempo y nos haga sentir bien. Casi siempre, en todos los lugares, las reuniones más vacías son las reuniones de oración, porque la gente está muy acostumbrada a los pasatiempos, pero está muy desacostumbrada a pasar tiempo con el Señor. Tiempo con el Señor. ¿Dónde es transformada mi vida a la imagen del Señor? Entre más estoy contemplando a Él, entre más estoy viendo al Señor, donde el Señor empieza a mostrarse a mi vida y empiezo ¿a qué? A conocerla. Aún en los seres humanos pasan muchas cosas, que cuando dos personas mantienen mucho tiempo juntos terminan pareciéndose. Y terminan pareciéndose porque una le va copiando al otro las palabras, los dichos, los gestos, muchas veces los gustos. Después de muchos años de matrimonio, los esposos terminan pareciéndose mucho. Tanto tiempo juntos hacen que empiecen a parecerse mucho. De tal manera que muchas veces el esposo, cuando va a tomar una decisión, piensa en su esposa y muchas veces dice: esta decisión la tomo de esta manera porque yo sé que así piensa mi esposa. ¿Cierto? ¿Qué empieza a conocer él de ella? Empieza a conocer muchos aspectos. Y de la misma manera él de ella. Y en esa misma manera, ¿qué hace uno? Uno va procurando, en la medida que va conociendo al otro, va procurando hacer lo que le agrada y va evitando hacer lo que le desagrada. Se va cultivando esa relación de esta manera. Entonces aquí nos deja ver que si el Señor es el que me reviste, ¿dónde es donde el Señor me empieza a revestir? Cuando paso tiempo ¿con quién? Tiempo con Él, tiempo en su presencia, cuando empiezo a tener una relación con Él y empiezo a mirarlo. Por eso crea, Dios escucha la oración. ¿Cuántas veces tendrías tú que repetirle la misma necesidad que tienes a Dios para que te escuche? ¿Cierto? Entonces, a veces nosotros podemos durar 2 horas pidiéndole al Señor: Señor, necesito para el mercado, Señor, es que necesito trabajo, Señor, es que necesito salud. Y me dediqué todo el tiempo solamente a buscar eso y te pregunto, ¿qué relación de intimidad hubo ahí? Si la relación de intimidad significa
disfrutar el uno del otro. ¿Sí o no? Yo no sé cómo se sentiría, por el ejemplo que voy a poner, en una pareja que esté teniendo relaciones íntimas. Y mientras están ahí uno disfrutando del otro, la esposa no haya sino decirle: ay, se me van a quemar los frijoles. Ay, no, se me olvidó cerrarla. Ay, no he sacado la ropa de la lavadora. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está evidenciando? Venga, está disfrutando de la relación. O me dejó su cuerpo acá y se fue y está pensando en otro tipo de cosas, ¿cierto? Y eso puede terminar siendo algo que daña mucho la relación, porque se supone que ese momento de relación íntima es para uno poner toda la atención en el otro y que el otro ponga la atención ¿en quién? En uno. Entonces, Señor, necesito esto y esto, ya te dije lo que necesitaba, Señor, pero ahora llegó el momento donde nos miremos los dos, donde me permitas mirarte a ti, porque ahí es donde yo soy transformado, es mirando la grandeza del Señor, es contemplando la hermosura del Señor. Yo te pregunto, ¿alguna vez compartimos un ejemplo, para los que de pronto no lo escucharon en algún momento, de cómo una señora no hacía sino invitar a su esposo a la iglesia? Mi amor, yo quiero que vayas a la iglesia, que es que buscar al Señor es muy bueno, eso es una maravilla, yo quiero que vayas a la iglesia. Y el esposo decía: un día de estos voy. Mi amor, yo quiero que vayas, un día de estos voy. Hasta que de pronto el esposo un día le dijo: la voy a acompañar hoy a la iglesia. Y el esposo llegó a la iglesia y a los 2 minutos estaba lloraba y se arrodilló y lloraba, y ya la esposa lo miraba como raro. Ella lo invitó a la iglesia y ya lo miraba y lo veía como raro, y él llore, se acabó la alabanza y él llore hasta que la esposa lo mira y le dice: pero no es para tanto, y él la mira y le dice: pero ¿cómo no va a ser para tanto? Después de lo que yo acabo de ver, ¿cómo no va a ser para tanto estar aquí derramando las lágrimas? Y él le dice: ¿y usted qué vio? Y dice: ¿no vio que mientras cantaban empezó a bajar como un trono de oro y empezó a posarse sobre todos los que estaban ahí cantando? Y la esposa lo miraba: ¿cómo así? Yo llevo 20 años viniendo a esta iglesia y no he visto nada. ¿Cierto? No he visto nada, porque ¿cuántas veces ese espíritu religioso de nuestro corazón hace que vengamos no a ver al Señor, sino que vengamos a cumplir con una actividad? Ah, sí, yo voy a cantarle al Señor. Pero qué diferente cuando tú vienes a cantarle al Señor, pero con un anhelo de ver al Señor. Eso es muy diferente. Cuando tú empiezas a orar al Señor con un anhelo de ver al Señor, eso es muy diferente, ¿cierto? Y eso nos va a llevar de una manera especial a ver su gloria. ¿Quién despierta ese deseo en nosotros de verlo? Dios mismo. Dios mismo empieza a despertar ese deseo en nosotros. Pero si no somos sensibles a ese deseo que Dios va despertando, podemos empezar a corromper eso tan hermoso que Dios quiso poner ¿en quién? Poner en medio de nosotros, ¿cierto? Como se puede corromper el matrimonio, que empezó algo como muy bonito y muy hermoso, pero después de mucho tiempo se volvió una rutina, ¿cierto? Estamos ahí en la casa juntos, pero ya no hay un disfrutar del amor entre esa pareja. ¿Por qué no hay un disfrutar? Porque se dejó apagar eso tan bonito que un día existió y que un día pasó. Dice acá el verso 18: por tanto, nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de ¿quién? Del Señor. La gloria del Señor. En ese caso, ¿quiénes son los espejos? Nosotros. Un espejo que hace, muestra lo que está viendo, ¿sí o no? Entonces, lo que Dios desea es eso, que nuestras vidas lo vayan reflejando a Él. Pero solo es posible contemplándolo ¿a quién? A Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que esa es una obra que ¿quién la hace? Nosotros. El Espíritu del Señor es el que hace
esta obra dentro de cada una de nuestras vidas. O sea que cuando Dios empieza a vestirme de Jesús, empieza a restaurar en mí esa imagen de Él que se había perdido. Amén. ¿Y dónde va siendo restaurada esa imagen? Contemplando su presencia. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Se va transformando, leímos, o sea que va viviendo uno un proceso. Entre más va conociendo a Dios, más va siendo transformada su vida y su corazón. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué hermoso, hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Sí o no? Entonces, aquí nuevamente nos deja ver. Ya vimos la imagen y aquí estamos viendo la semejanza. ¿Qué fue lo que se perdió allá en el huerto de Edén? La imagen y la semejanza de ¿quién? De Dios. Y ahora está diciendo que cuando ya Dios ha empezado a hacer un proceso, y cuando ya el Señor nos permita verlo a Él a plenitud, entonces esa semejanza de Él, ahí sí será completa en ¿quién? Completa en nosotros. De tal manera que la palabra de Dios dice en Tesalonicenses respecto de la venida del Señor. Porque el Señor habla de la transformación de dos personas, de los que están muertos y de los que están vivos. Porque dice que cuando suene la final trompeta, los muertos, o sea, los que ya murieron en Cristo, resucitarán. Pero ellos resucitarán ya con un cuerpo glorioso. Y dice que los que están vivos serán transformados, ¿cierto? O sea, todos recibiremos necesariamente la totalidad de esa vida nueva que Dios nos ofrece. Recuperaremos de parte de Dios toda esa semejanza. Y ya todo esto nos va dejando ver que ser revestidos de Cristo no es quitarse un vestido sucio y ponerse un vestido ¿qué? Nuevo. No, es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Entre más mi vida se va llenando de Dios, esa vida de Dios es la que va desplazando la vieja vida ¿en quién? En nosotros. Porque la palabra de Dios ya nos ha dejado ver que nosotros, sin la vida de Dios, somos esclavos de la vieja naturaleza. No hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que la vieja naturaleza quiera dentro de nuestras vidas. Hacemos intentos de poder alcanzar lo que Dios quiere, pero en nuestras fuerzas siempre va a ser ¿qué? Imposible. Vayamos por favor a Colosenses, nuevamente capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 12. Colosenses, capítulo número 3, versículo número 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo ¿qué? El vínculo perfecto. Y nuevamente nos deja ver aquí un vestido que Dios quiere ver en nosotros, pero un vestido que solamente Dios mismo puede poner dentro de cada una de nuestras vidas. Nosotros solo podemos aprender a ser misericordiosos cuando empezamos a experimentar la misericordia de Dios sobre quién.
sobre nuestras vidas. Empezamos a manifestar bondad cuando esa bondad Dios la va instalando en nosotros. El apóstol Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de quién? O sea que todo lo bueno que va apareciendo en nosotros, ¿quién lo pone? Lo va poniendo el Señor, lo va estableciendo a Dios, de manera que la palabra de Dios nos deja ver, de manera que ninguno se jacte en su presencia. O sea que ninguno puede salir a decir, no, mire, es que yo soy buena gente. Si tú eres buena gente, eso no eres tú, es Dios que con su gracia ha empezado a cubrir tu vida de una manera sobrenatural. Alguien dijo una frase muy bonita que me gustó, que decía, ¿cuál es la diferencia entre un habitante de la calle y un predicador? Y decía, la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha transformado a ese hombre. La gracia de Dios. O sea que una persona no es un predicador o alguien que anuncia a Cristo porque sea mucho, simplemente porque la gracia de Dios lo cubrió. El apóstol Pablo dijo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. No es lo que yo he hecho, es lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Toda la transformación de Pablo era la obra de Dios ¿en quién? En Pablo. De revestirse de Cristo es que Dios cada día trabaje en mí para establecer su imagen ¿en quién? En mi vida. No es algo que el hombre se pone y se quita, es algo que únicamente Dios establece dentro de la vida de un ser humano. Proverbios, en el capítulo número 3, en el versículo número 4, nos deja ver algo muy especial acá. Y es que cuando las cosas de Dios empiezan a ser instaladas en el corazón, empiezan a ser agradables a Dios, pero también empiezan a ser notadas por los seres humanos. Porque hay gente que dice que es cristiana, pero de muy adentro, y no se le alcanza a ver por fuera nada de lo creyente que tiene, ¿cierto? Como decían por ahí respecto a algo que compartían, de cómo un hombre se puso a pelear con otro y le dijo, yo todo soy convertido, pero este machete no, y lo agarró a plano. ¿Sí o no? ¿El machete se mueve solo? No, el asunto era que no era convertido. El asunto es que no es posible que yo por dentro diga hacer una cosa y por fuera vaya haciendo otra, ¿cierto? Lo de afuera me va ayudando a entender cómo Dios va haciendo esa obra ¿de quién? De transformación. Dice en el verso número 4 del capítulo 3 de Proverbios, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? ¿Y ante los ojos de quién? Y si viene en el capítulo 3 empieza hablando, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando la palabra de Dios empieza a ser guardada en el corazón y empieza a ser plantada por Dios en mi corazón, esa palabra empieza a transformar mi vida de tal manera que mi vida da unos frutos. De tal manera que mi vida da unos frutos. Y aquí dice que esos frutos me llevan a hallar ante los ojos de Dios gracia y buena opinión. O sea que fíjese cómo Dios muchas veces en Hebreos dijo de muchos hombres de los cuales Él los miraba y dice que se agradaba ¿de quién? De ellos. O sea, la gracia de Dios obró en ellos y eso hizo que lo que Dios mismo hizo en ellos los llevara a que Dios tuviera una buena opinión ¿de quién? De ellos. Pero también los hombres que estaban alrededor los veían como hombres ¿de quién? Como hombres de Dios. No puede ser posible, ¿cierto? Y ahí es donde Dios asienta muchas cosas en nuestro corazón. No puede ser posible que yo en mi corazón quiera honrar a Dios y que esa honra no se vea no sea vista por los demás seres por los demás seres humanos. ¿Qué se decía de los discípulos? Estos hombres han estado con Jesús, o sea, ellos estuvieron en la presencia de Dios, pero cuando salieron de la presencia de Dios, la gente notaba que habían estado ¿con quién? Con el Señor. Es más, todavía Pedro estaba en un proceso de transformación,
Y cuando está negando a Jesús, mientras niega a Jesús, le dicen, oiga, pero usted lo niega hablando igualito a él. Usted habla como él. ¿Sí o no? ¿Se notaba que había algo que estaba haciendo el Señor en el corazón de Pedro? Se notaba que Dios estaba haciendo algo. Entonces no era algo simplemente escondido. Dios nos va revistiendo, pero también va haciendo notoria la obra que está haciendo en quién, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vaya conmigo por favor entonces a Zacarías, capítulo número 3, versículo número 3. Zacarías, capítulo número 3, versículo número 3. Si una persona necesita ser transformada, ¿qué sería lo ideal que yo le dijera? ¿Que vaya a la iglesia o que se relacione con Dios? Que se relacione con Dios. Dice aquí Zacarías capítulo número 3, versículo número 3. El Señor nos deja ver un escenario en el cielo y dice el verso 3, y Josué, que era el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles. O sea, ¿en qué condición estaba? Mal. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ser revestido de Cristo es algo que el hombre hace? No, es algo que Dios hace dentro de mi vida, que Dios hace dentro de mi corazón. Pero a veces yo le predico a alguien diciéndole cómo tiene que ser, en lugar de decirle cómo te tienes que rendir a los pies del Señor. Allá estaba, mire que ahí deja la palabra de Dios ver con claridad, que las vestiduras viles era que estaba lleno de pecado. Y el Señor le dice, mira, que he quitado de ti tu pecado. Fui yo el que mandé a quitar las vestiduras que tenías. Y yo soy el que te ha dado un vestido nuevo. ¿De qué lo había hecho vestir? De gala. Lo había hecho vestir de honor. Esa era la obra ¿de quién? La obra del Señor en la vida de una persona, ¿cierto? Porque la vida espiritual en un ser humano no es algo que un ser humano pone en la vida de otro. Es algo que solamente Dios puede poner en ese mismo ¿qué? En ese mismo ser humano. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Vamos a mirar otras poquitas citas. Gálatas. Gálatas en el capítulo número 5, versículo número 22. Leamos desde el 19, por favor. Estas obras de la carne también son una evidencia de todo lo que es el esfuerzo humano. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué están practicando tales cosas? Porque todavía la vida de Dios no está dentro de sus corazones. Porque cuando la vida de Dios se instala, es la misma vida de Dios la que va desarraigando toda esa inclinación
dentro del corazón. Nosotros tomábamos licor, fumábamos cigarrillo, decíamos, bueno, muchas cosas que teníamos en nuestra vida, pero todo eso ha cambiado en nosotros, no porque yo sea mucho, sino porque Dios ha hecho mucho en mí. Amén. Ha hecho mucho en mi corazón, ha hecho mucho en mi vida. Y entre más Dios hace en mi vida, más eso debiera a llevarme a caer postrado delante del Señor. Entre más veo de Dios en mí, más despierta eso una necesidad en mi corazón. ¿De quién? Del Señor. Y uno experimenta que en la medida que nosotros vamos con una relación muy íntima con el Señor, uno se da cuenta cómo Dios le va haciendo un corazón manso, cómo le va haciendo un corazón perdonador. Pero deja de intimar con el Señor y uno empieza a darse cuenta también cómo uno se va volviendo más tosco, más duro, sus respuestas son diferentes, se para en sus posiciones, es su forma de pensar, ¿cierto? Entonces uno empieza a darse cuenta. Me acerco a Dios y Dios empieza a hacer esta transformación. Pero para que esa transformación sea permanente, ¿dónde debo permanecer? En el Señor. Por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? O sea, no es que yo puedo venir un momentico y digo, no, bueno, ya el Señor hizo algo en mí. Como ya el Señor ha hecho algo en mí, entonces ya no necesito más de Dios. No, si el Señor empezó a hacer algo en mí, cada día necesito es más de ¿quién? Más de Dios en mi caminar, porque si no, voy a volver a ser el mismo ser que era el mismo ser que era antes, y con un riesgo que puedo llegar a ser peor en mi condición. Dice acá, más el fruto del Espíritu. ¿Dice ahí que esa es la obra del hombre? No, es lo que el Espíritu de Dios empieza a plantar en ¿quién? En nuestro corazón. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, es la presencia de Dios instalándose en mí la que empieza a quebrantar todas las pasiones que antes teníamos. Antes éramos apasionados por muchas cosas. Es más, cuando no habíamos experimentado el toque del Señor y a uno le hablaban de Dios, uno decía, dejar de beber, eso es una locura. Eso es una locura, ¿cómo voy a dejar de beber? Pero cuando Dios tocó mi corazón y empezó a instalarse en mi vida, fue Dios el que empezó a romper esa pasión que había en mi carne por el licor y empezó a desligarme de eso. Por eso vestirse de Cristo no es un vestido religioso de leyes y de mandatos. Es la vida de Dios que se va instalando dentro de quién. ¿Y dónde se va instalando? En la medida que mi corazón se va relacionando con Dios. Por eso la palabra de Dios habla tanto de que lo que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario era reconciliándonos con Él. O sea, volviéndonos en amistad con Él. Volviéndonos a una relación donde su presencia hace una obra en ¿quién? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Vaya conmigo, por favor, a Romanos. Allí, capítulo número 8, Romanos, capítulo número 8, en el versículo número 13, Romanos 8, 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Sí o no? Y ahí está hablando, ese Espíritu es la presencia de Dios, que es la que hace que nuestras vidas sean ¿qué? Espirituales. Si yo quiero agradar a Dios haciendo toda clase de esfuerzos, será imposible. Mas si es el Espíritu el que está obrando en mí, el Espíritu de Dios es el que me hace agradable. ¿A quién? Al Señor. Déjalo hacia allá al verso 11.
déjalo hacer otro poquitico más. Dice, desde el verso número 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? O sea, todo esfuerzo que hay en mí de tratar de cumplir la palabra de Dios es un esfuerzo vano. Si no está la presencia de Dios en mí, es un esfuerzo vano, porque dice que en mí no está la capacidad de sujetarme a la ley de Dios. Y dice, y los que viven según la carne, según su esfuerzo, no pueden agradar a Dios. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es el que nos hace agradable a Dios? El Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también. ¿Quién es el que llena de vida mi cuerpo? ¿Sí o no? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el que habita en ti, el Espíritu de Dios es el que me va a llenar de vida. Así que vestirse de Cristo es algo que yo puedo hacer. No. Es una ropa determinada que yo me puedo poner. Es una camiseta que dice Jesús te ama. No. Una cachucha que dice un versículo bíblico. ¿Eso es ser vestido de Jesús? No. Ser vestido de Jesús es Dios mismo impartiendo su vida en mi corazón. Y por esa vida de Él mismo, erradicando mi vieja manera de vivir, de mi ser, de mi vieja, despojándome de mi vieja naturaleza. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en qué? En vosotros. Y miren, mientras Dios más va haciendo en mí, más necesidad hay en mí de Dios. Mire lo que dice el verso número 12. Así que, hermanos, deudores somos. Entre más Dios va haciendo en mí, más le debo a Dios. Más necesito ¿de quién? De Dios dentro de mi vida. No a mis capacidades, al poder de Dios que está obrando dentro de quién? Dentro de mi vida y dentro de mi corazón. Santiago 1:16, leámoslo allí, antes de ir a una cita allá al Antiguo Testamento. Santiago en el capítulo número 1, versículo 16. Amados míos, no erréis, no se equivoquen. Todo lo bueno que va floreciendo en su vida le pertenece a Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de Él. Verso 18, de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es el que hace la obra? Es el Señor, ¿sí o no? Él despierta en mí un deseo de buscarle. ¿Qué tiene que haber en mí? Una respuesta a ese deseo. ¿Qué dijo el salmista? Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Empezó a experimentar una necesidad de buscar a Dios. Ahora tenía que haber una respuesta en él, ponerse a buscar a quién. Él dijo, tu rostro buscaré
oh Dios de los cielos. Vaya conmigo entonces a Ezequiel, ya casi vamos a terminar, a Ezequiel, porque es que allí hay una figura lo más de hermosa, que nos deja ver el amor glorioso del Señor, pero también nos deja ver el cuidado que los seres humanos debemos tener con lo que Dios va depositando en nuestras vidas. Ezequiel 16:1 dice, 16:1, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho el Señor. Él le va a empezar a mostrar dónde Israel cometió cosas sumamente desagradables delante del Señor. Así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, y es una referencia al pueblo judío. Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. O sea, tú no naciste siendo pueblo de Dios, dice acá. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. ¿Cómo estaba? Desamparado, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Pero mire el verso 6, como el Señor aparece en el escenario. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estaba en tus sangres te dije, vive. ¿Cómo estaba? Muriendo. Te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Ese crecimiento y esa grandeza, ¿quién se la había puesto? Porque ella estaba, muriendo. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Mire, iba ocurriendo un proceso. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Usted va leyendo la historia, y usted se va dando cuenta cómo había un ser muerto, abandonado, desagradable, y cómo el Señor empezó a cogerlo y empezó a hermosearlo. Lo que el Señor está haciendo es un proceso de ¿qué? Mire que todo lo que está existiendo en esa persona lo ha puesto ¿quién? El Señor. Y te puse, te vestí, te quité tu desnudez, te puse adornos. Te lavé, verso 9, con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, y te vestí con bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. ¿Qué había hecho ella? Todo lo que estaba pasando en ella era fruto de lo que él, ¿qué? Hacía. Te atavié con adornos, verso 11, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza.
Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar ¿a qué? ¿Cuánta belleza había puesto Dios? Cuánta hermosura. ¿Cuánto era la obra de Dios ahí? Todo. Ahí era la obra de Dios. Y dice, verso 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. ¿Se da cuenta lo hermoso? Amén. Que ser vestido de Cristo no es cosa de un seguir reglas, sino es empezar a relacionarnos con Dios y cómo Él va poniendo de Él en nosotros. Y cada vez va poniendo más de Él en ¿quién? En nosotros de una manera. Y mire cómo termina diciendo ahí que ella terminó siendo hermosa y perfecta, pero todo eso era a causa de la hermosura que Él puso en ¿quién? En ella. ¿Sí o no? ¿Qué debiera de llevar a esa persona que ha empezado a ver todo eso que Dios está haciendo en ella? A estar postrada y maravillada, Señor. Yo que era un muerto, desahuciado, Señor, que estaba a punto de morir, lleno de pecado y de maldad y sucio, y tú pusiste tu mirada en mí para hacer de esta persona tan desagradable una persona que te exprese a ti. Eso es para estar ahí, es maravillado por Dios, Señor. Que tú seas el que cada día me guardes de pecar, que tú seas el que cada día pongas freno a mis deseos, que cada día seas tú el que pongas guarda a mis labios. Empieza, entre más Dios me da, eso debiera llevarme a estar más postrado, porque entre más tengo de Dios, más le debo a ¿quién? A Dios. Le debo a Dios. Pero mire cuál fue la actitud de ella en el verso 15. Pero confiaste creíste que eras tú el que te vestías, que eras tú el que cambiabas, que eras tú el que hacías, que eras tú el que habías renunciado al pecado, que eras tú el que tenías voluntad para salir de eso, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. O sea, cuando estabas floreciendo, pensaste que todo lo que estaba pasando en tu vida era por ti. Y como pensaste que era tuyo, empezaste a darle la espalda ¿a quién? A Dios. Empezaste a darle la espalda a Dios. ¿Te das cuenta? Que entre más Dios va haciendo en mí, más pegado necesito estar del Señor. Más pegado. Porque si no, entonces empiezo a creer que fui yo, que soy yo. Y esa historia, no sé si le suena familiar, con otra historia. Una pregunta, disculpe, pastor. Lo siguiente. No sé, tengo una inquietud respecto al término, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Qué es el renombre? Renombre, o sea, que el Señor le había hecho sobresalir, que el Señor hacía que miraran y decía, uy, ¿cómo usted está de cambiado? ¿Cierto? O sea, se empezó a hacer un reconocimiento de que esa persona no era nada y ahora era algo, pero ese algo que era ahora era lo que Dios había hecho. Mire lo que hizo, Salomón sobresalió y muchos lugares venían a mirar a Salomón porque tenía una sabiduría impresionante, pero es que esa sabiduría no era de Salomón, era de Dios. Entonces, entre más sabiduría tenía Salomón, más debiese haber caído a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Entonces, a causa de la hermosura, lo que va aconteciendo en nosotros es obra de Dios, para antes cada vez estar más rendidos a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Porque eso con lo que Dios me da puedo terminar prostituyéndome. Porque como les decía ahora, esta historia se asemeja a otra que hay en la Biblia. Porque la palabra de Dios habla de un querubín hermoso que Dios hizo. Y dice que era perfecto, acabado en hermosura. ¿Por qué el lucero cuando estaba en el cielo era tan hermoso? Por la cercanía que Dios le había dado de él. Era el querubín más cercano al Señor.
Y entre más cercano estaba Dios, más hermoso se veía. Pero se veía, era hermoso porque estaba cerca de ¿quién? De la gloria de Dios. Entonces, entre mejor te ves, es porque estás más cerca de ¿quién? De Dios. Aléjate de Dios y se va a desaparecer. ¿Qué le pasó a Lucero cuando fue destituido del cielo? Dice, se perdió su hermosura para siempre. Y la Biblia se refiere a él como espanto serás. Dejarás de ser. Todo lo que era, cuando dejó de estar al lado de Dios, se perdió. Porque él no se dio cuenta que la hermosura que él tenía no era de él, era el Señor. Y ahora Dios dice, lo mismo que le aconteció a los ángeles en el cielo, también le ha acontecido a mi pueblo Israel. Yo la hermosé, la levanté, hice una obra, fui yo el que le cambió su carácter, el que le ha ido quebrantando, el que le ha ido dando un corazón perdonador. Pero eso es Dios instalándose en quién, en el corazón, para que no te creas nada, sino para lo que te des cuenta es como cada día tu necesidad de Dios es mayor dentro de tu caminar. Y aquí habla de más adelante, no vamos a ahondar en él porque no alcanzaríamos, pero más adelante dice que esta mujer, como el Señor la pinta ahí, que se llenó de tanta hermosura, se convirtió en la peor de las prostitutas. Y dice, porque alguien se prostituye para que le den dones, o sea, para que le paguen. Pero, dice, pero en tu caso fue peor, porque tú pagabas para que se prostituyeran contigo, ¿cierto? O sea, colocándole en un ejemplo más claro, una persona que esté en un prostíbulo, se supone que ella tiene relaciones con hombres para que le den dinero, y el Señor le dice, pero tú has hecho peor, porque tú estás en el prostíbulo, pero tú pagas para que pase esa situación. ¿Cuándo pasó eso? Cuando esa persona dejó de darse cuenta que todo lo hermoso que tenía provenía de ¿quién? De Dios. Provenía de Dios. Yo te pregunto, Dios es el que puede decir, Dios es el que decide qué tanto tiene una persona. ¿Es cierto o no es cierto? Un día estaban ofreciéndole un perfume muy costoso a los pies de Jesús, y uno de los discípulos dijo, hubiésemos vendido este perfume y le hubiéramos dado platicar a los pobres, ¿sí o no? Y el Señor lo miró y le dijo, pero es que pobres siempre habrán en la tierra. Ahora, ¿quién decidió eso? Dios. ¿Sí o no? Dios decidió que unos tengan. ¿Quién lo decidió? Lo decidió porque sean muy hábiles, No. porque sean muy inteligentes. Lo decidió por eso. No, es la gracia. ¿Quién es el que le ha dado esa gracia de tener algo? Para que caiga rendido ¿a quién? A los pies de Cristo. ¿Sí o no? Alguien decía algo muy lindo, decía, vea, ¿por qué razón llegan muchas personas que no tienen recursos a los pies de Cristo? Por necesidad. ¿Qué los trajo a los pies de Cristo? La necesidad. Pero si tú vas y le predicas a alguien que no está enfermo, que no tiene problemas económicos, que tiene empresas, que tiene dinero, ¿qué puede traer a esa persona a los pies de Cristo? La gratitud. La gratitud. Porque si empieza a mirar a Dios y dice, Señor, yo no merezco que me dieras esto. Tú hubieras podido hacer de mí un pobre y miserable que no tuviera nada. Pero tú pones todo esto en mis manos. La gratitud debiera llevar a esa persona ¿a quién? A los pies de Cristo, reconociendo que todo viene de la mano de ¿quién? El Señor. Vamos a dos citas más. Isaías 61. Isaías 61. Cuando Dios empieza a revestirnos de Cristo, es un golpe duro al orgullo. Amén. Fuerte a nuestro interior, porque no es lo que tú eres, es lo que Él es en ti. 61:10 de Isaías. Mire lo diferente de esto. Yo espero que lleguen allí.
Steven, si me acompañas, por favor. Isaías 61:10. ¿Estamos allí? Amén. Miren lo que dice. En gran manera me gozaré En Jehová. en el Señor. Mi alma se alegrará porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Miren lo hermoso, miren lo diferente. Ya no es ella creyendo que la hermosura es de ella, sino ella cayendo postrada delante del Señor diciendo: Él fue el que me vistió de vestiduras de salvación. Él fue el que puso justicia en mí. Él es el que me hace justo. En mí no hay justicia, pero Él instala de Cristo en mí y me hace justo por Cristo. Y Efesios 6, esta última cita, Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Este asimismo significa que fue una decisión de Él, no una decisión de ella. Él vino no por decisión de la iglesia, Él vino por decisión de ¿quién? De Él. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Quién es el que hace la obra de purificarla? De santificarla, de lavarla, de mostrarle y plantar en ella su palabra. Él mismo. Por eso dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si te das cuenta, es una iglesia a la que Dios mismo vistió, en la que Dios mismo hizo la obra, y que en la medida que esa iglesia fue viendo esa bondad de Dios en su vida, esa bondad de Dios la fue llevando a una entrega mayor, a un compromiso mayor, a un derramar más su corazón delante de Él, a un no escatimar delante del Señor, a tener un corazón agradecido con el Señor. Ustedes no saben cuán ingrato es el corazón humano. El corazón humano, en un abrir y cerrar de ojos, pasa de la gratitud a la demanda, a demandar. Y eso es muy dañino para nuestro corazón. Hay algo que el apóstol Pedro aconsejó en una de sus porciones, donde le dice al pueblo: y sed agradecidos. O sea, no olviden nunca todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Si lo olvidan, empezarán a demandar. Pero si no olvidan que todo esto es obra de Dios, esa gratitud los llevará a estar postrados delante de su presencia. El Señor compara a los adoradores con una figura del perrito, ¿sí? Y no sé si ha visto cómo el perrito es fiel
aún independiente del trato de su amo. El amo puede sacar y darle ¡pum!, una patada al perrito. Venga al ratico y lo lame. Y el perrito a los 2 minutos vuelve a lamerlo. Usted puede haber recogido un perrito, cuidarlo unos días y después darlo en adopción. Pasaron muchos años y un día se volvió a encontrar con el perrito y el perrito lo reconoce y sale a lamerle la mano. No se olvida de la mano que un día lo rescató, no se olvida. Puede pasar lo que pase y no se olvida. ¿Qué hay en ese pequeño animalito que nos enseña tanto? Gratitud. No se olvida de todo lo que ha recibido. Y cuánto Dios desea plantar de todo esto en nosotros, para que cada día nos llenemos de gratitud, Señor. Señor, ya no grito a mi esposa, es la obra tuya en mí, Señor. Señor, ya no robo en mi empresa, es la obra tuya en mí, Señor. Señor, ya no estoy prendiendo veladoras allá, un poco de ídolos, es la obra tuya en mí, Señor. La obra tuya en mí, Señor. Y eso hace que cada vez necesite más de Dios en mi corazón. Así te pones sobre tus pies en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios.